Martín Alberto Vizcarra Cornejo. Nació en Lima el 22 de marzo de 1963. Es un ingeniero civil y político peruano. Fue presidente de la República del Perú tras aceptarse la dimisión de Pedro Pablo Kuczynski, de cuyo gobierno había sido primer vicepresidente. Asumió su mandato en el Palacio del Congreso de la República en Lima el 23 de marzo del año 2018. Su mandato culminó en la noche del 9 de noviembre del 2020, cuando el Congreso declaró la vacancia de la presidencia por su incapacidad moral permanente. El 30 de septiembre del año 2019, disolvió el Congreso de la República en medio de una crisis e incertidumbre política que vivió la nación desde el año 2017. La disolución se debió a que el gobierno consideró que la mayoría parlamentaria negó de facto una cuestión de confianza que fue planteada respecto a la modificación de la ley orgánica del Tribunal Constitucional para realizar cambios en el mecanismo de selección de candidatos a magistrados. La disolución fue el punto culminante de una serie de enfrentamientos con una mayoría opositora que reclamaba defender los fueros parlamentarios. La medida fue cuestionada por algunos sectores políticos y por constitucionalistas, quienes la calificaron como un golpe de Estado. La medida fue respaldada por el 84% de la población, según el Instituto de Estudios Peruanos. En septiembre del año 2020, el Congreso peruano inició un proceso para declarar la permanente incapacidad moral de Vizcarra por presuntamente haber faltado a la verdad y obstruido las investigaciones en sede congregal y penal. Tras revelarse grabaciones que implicarían a Vizcarra y su entorno en coordinaciones sobre las investigaciones del Ministerio Público y del Congreso de la República, la declaración de incapacidad moral no obtuvo los votos requeridos el día 18 de septiembre. En octubre del año 2020, parlamentarios de la bancada Unión por el Perú, UPP, y algunos de otros partidos presentaron una segunda moción para declarar la permanente incapacidad moral de Vizcarra, tras haberse revelado en diversos diarios que 5 aspirantes a colaboradores eficaces habían relatado ante la Fiscalía sobre presuntos pagos ilícitos por parte de empresas constructoras a Vizcarra cuando se desempeñaba como gobernador de Moquegua. Martín Vizcarra, en las elecciones regionales y municipales del año 2006, postuló a la presidencia regional de Moquegua por el Partido Aprista Peruano, debido a la afinidad paterna. Sin embargo, quedó en segundo lugar, desvinculándose de dicho partido político a fin de priorizar su visión técnica. En el año 2008, lideró la protesta de Moquegua conocida como el Moqueguazo. El motivo de la protesta fue que el canon que daba la empresa minera Southern Perú era menor para Moquegua, en comparación al monto dirigido a Tacna. Los pobladores tomaron la carretera Panamericana Sur. El Moqueguazo paralizó la región durante 10 días. Vizcarra viajó a Lima y explicó la situación ante la presidencia del Consejo de Ministros, que le dio la razón. También expuso ante la Comisión de Economía del Congreso, logrando modificar la ley. En las elecciones regionales del año 2010, fue elegido como presidente de la región Moquegua para el periodo 2011-2014 por el movimiento regional Gobierno Regional por Ti. Su gestión en el gobierno regional se caracterizó por priorizar el campo educativo. Logró que por 3 años consecutivos los colegios de la región se ubicaran en el primer lugar de la evaluación censal de estudiantes realizada por el Ministerio de Educación del Perú. Por ello, en el año 2015, recibió las palmas magisteriales en el grado de Amauta. Por otro lado, negoció con las mineras Quellaveco y Southern, logrando el otorgamiento de 1.000 millones de soles y 108 millones respectivamente como contribuciones o regalías, y consiguió también que el gobierno de Ollanta Humala le concediera recursos por más de 720 millones de soles para la realización de obras públicas. En las elecciones generales del año 2016 postuló a la primera vicepresidencia de la República, integrando la plancha presidencial de Peruanos por el Cambio PPK, liderada por Pedro Pablo Kuczynski. La candidata a la segunda vicepresidencia era la exministra de Economía Mercedes Arauz. El 11 de febrero del año 2016 fue nombrado jefe de la campaña electoral, en reemplazo de Gilbert Violeta. La candidatura de PPK se hallaba en cuarto lugar y con 7% de intención de votos. Realizadas las elecciones del 10 de abril del año 2016,
PPK pasó a la segunda vuelta y al quedar en segundo lugar con el 21% de votos, detrás de Keiko Fujimori con Fuerza Popular, que obtuvo el 39%, en el transcurso de la campaña por la segunda vuelta se hizo evidente las pugnas internas de su partido cuando Salvador Heresi, el secretario general, se quejó vía Twitter de haber sido maltratado por Vizcarra, cuando éste le negó como parte del equipo de voceros políticos del partido. En el contexto de esa misma campaña electoral, el partido rival, Fuerza Popular, dio a conocer que Vizcarra tenía 34 denuncias por corrupción ante la Fiscalía de Moquegua. Luego se supo que era una denuncia archivada por el Ministerio Público el año anterior, en lo concerniente a su gestión en el gobierno regional. En respuesta, Vizcarra dijo que ninguna se hallaba judicializada y responsabilizó al gobernador regional de Moquegua, Jaime Rodríguez Villanueva, de ser el promotor de esas denuncias. La Procuraduría de Moquegua confirmó la existencia de las denuncias contra Vizcarra, pero señaló que solo una de ellas se halla judicializada. Los resultados de la segunda vuelta electoral concedieron el triunfo a PPK con el 50,12% de los votos frente a los 49,88% de su contendora. El 30 de junio del año 2016, Vizcarra recibió sus credenciales como primer vicepresidente de la República de parte del Jurado Nacional de Elecciones. El 15 de julio del año 2016, el presidente electo Pedro Pablo Kuczynski confirmó su inclusión en el Consejo de Ministros de su gobierno próximo a instalarse como ministro de Estado en el despacho de Transportes y Comunicaciones. El 28 de julio del año 2016, durante la toma de mando, juró su cargo en una ceremonia realizada en el patio de honor de Palacio de Gobierno, al aire libre y a la vista del público. Durante la situación de emergencia nacional suscitada por el fenómeno del Niño Costero, Vizcarra se convirtió en la cabeza visible del gobierno en la ayuda de las poblaciones afectadas. Aunque su labor tuvo muchas críticas, llegó incluso a ser voceado como el probable zar o principal autoridad de la reconstrucción, pero finalmente se le dio ese puesto a Pablo de la Flor. En el año 2017, el gobierno decidió llevar adelante el megaproyecto de la construcción del Aeropuerto Internacional de Chinchero, firmando una adenda con modificaciones al contrato con el consorcio constructor Kuntur-Huasi. Esta era una obra anhelada por el pueblo cusqueño desde los años 90, que amenazaba con levantarse si se paralizaba la misma. El presidente Kuczynski y Vizcarra defendieron la adenda al manifestar que era la mejor opción para el Estado y los ciudadanos. Se adujo que el Estado se ahorraba $590 millones, que era el monto de la deuda que se tenía con la empresa. Problema surgido al no estar muy claras las bases de la licitación hecha en el gobierno anterior, aunque en compensación se extendía la concesión por 40 años. Sin embargo, desde el Congreso surgió la oposición vehemente a dicha adenda. Se cuestionó por ser lesiva a los intereses del Estado y que favorecía solo a la empresa privada. Una foto publicada en el diario Correo, que data de junio del año 2016, mostraba a Vizcarra en una reunión de agradecimiento del Partido Peruanos por el Cambio para los aportantes a su campaña, donde aparece Carlos Vargas Loret de Mola, presidente del consorcio Kuntur-Huasi. Para el congresista Víctor Andrés García Belaúnde, ese sería el nexo que explicaría el supuesto favorecimiento del gobierno hacia el consorcio, por lo que calificó a Vizcarra como un vendepatria y se exigió su renuncia al ministerio. La mayoría fujimorista fue del mismo parecer. Abrumado por las críticas, Vizcarra señaló que el Estado no haría ningún desembolso de dinero a Kuntur-Huasi hasta esperar el informe final de la Contraloría de la República. Por el asunto de la adenda al contrato chinchero, el 1 de marzo del año 2017, las bancadas de Acción Popular, Fuerza Popular, Frente Amplio y el APRA presentaron un pliego interpelatorio contra Vizcarra. Mientras tanto, la Procuraduría Anticorrupción presentó ante el Ministerio Público una denuncia para que se le investigara por el delito de colusión referido a este caso. Sin embargo, a raíz del embate del Niño Costero, en la que algunos parlamentarios se trasladaron a las zonas afectadas para atender a los damnificados, el Congreso decidió suspender hasta nuevo aviso la interpelación a Vizcarra, que estaba programada para el 23 de marzo y que constaba de 83 preguntas. Amenguado el fenómeno del niño, el 5 de mayo del año 2017, un grupo de 35 congresistas presentaron una nueva moción para interpelar al ministro sobre la controvertida adenda al contrato del aeropuerto de Chinchero.
El 11 de mayo la moción fue aprobada con 71 votos, con 15 votos en contra de la bancada oficialista y 8 abstenciones de la Alianza para el Progreso. Se programó la interpelación para el 18 de mayo, en la que el ministro respondió un pliego de 83 preguntas por más de 3 horas. El debate congresal se extendió hasta las 10 de la noche y se acordó esperar el informe de la Contraloría respecto a la adenda antes de proceder a la votación de censura. No obstante, antes de que ocurriera ello, Vizcarra presentó su renuncia al cargo de ministro tras anunciar que iba a dejar sin efecto el contrato y la adenda para la construcción del aeropuerto de Chinchero en vista de no haber tenido aceptación en el Congreso ni de la Contraloría. Poco después de anunciarse la renuncia, el Contralor General Edgar Alarcón presentó su informe sobre el contrato de Chinchero, donde recomendaba iniciar acciones legales contra 10 funcionarios, 6 del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, 2 del Ministerio de Economía y Finanzas y 2 de Ocitran, por presuntas irregularidades en la adenda a favor de la empresa Cunturhuasi. En febrero del año 2018, el Ministerio Público resolvió no iniciar una investigación preliminar contra Martín Vizcarra por la aprobación de la adenda del contrato de construcción del aeropuerto de Chinchero, al considerar que no había elementos de prueba suficientes para ello. El 28 de septiembre del año 2017, el gobierno de Pedro Pablo Kuczynski lo nombró embajador extraordinario y plenipotenciario del Perú en Canadá, ello dentro de la cuota de embajadores políticos nombrados por el presidente de la República. El 23 de octubre presentó sus cartas credenciales ante la gobernadora general Julie Payette en Ottawa. Ante los cuestionamientos de que fuera pertinente que asumiera un cargo de ese tipo siendo primer vicepresidente de la República, se adujo que no había incompatibilidad y se mencionó como antecedentes los casos de los primeros vicepresidentes Edgardo Seoane Corrales y Fernando Schwab López Aldana, que fueron embajadores en México y Estados Unidos respectivamente. Durante su estancia en Canadá, retornó al Perú el 20 de diciembre del año 2017, a solo un día del debate por el primer intento de vacancia presidencial en el Congreso. Pero al superar PPK ese primer intento de vacancia, Vizcarra regresó a Canadá para continuar en el puesto de embajador. En marzo del año 2018, al iniciarse el segundo proceso de vacancia presidencial, Vizcarra no se pronunció si renunciaría o no a su cargo de primer vicepresidente si la destitución tenía lugar, lo que hizo correr el rumor de que se había reunido con representantes de partidos de oposición y Keiko Fujimori para coordinar su ascenso al poder. Pero Vizcarra lo negó, y al producirse la renuncia de Kuczynski el 21 de marzo del año 2018, se anunció su retorno para la madrugada del viernes 23. Presidencia de la República. Vizcarra se dirigió al Palacio de Torre Tagle, donde la canciller Cayetana Aljovín le otorgó la Orden El Sol del Perú, en el grado de Gran Collar, y la Orden al Mérito por servicios distinguidos en el grado de Gran Cruz Especial por su labor como embajador del Perú en Canadá. El vicepresidente esperó en la sede de la Cancillería a la Comisión de Anuncio del Congreso, la cual le invitó a prestar juramento en la sesión solemne del Legislativo. En su discurso frente al Congreso definió las líneas políticas de su gobierno, el enfoque en la educación, el fortalecimiento institucional y la lucha